8 segundos es lo que tenemos, la ventana de oportunidad para captar la atención de la gente. Y eso los comunicadores debemos de saber, porque estamos viviendo en una economía visual basada en la atención. Es decir, estos dos elementos es la moneda corriente en la cual las redes sociales gira en torno. Y este es uno de los aparatos hipercomplejos más estudiados en el planeta. Es una imagen poderosa. No poderosa porque es mi cerebro, porque pueden ver arriba, dice Marcelo García, que es una resonancia magnética funcional, sino porque este aparato genera no solamente 100 millones de sinapsis, pero está compuesto por dos elementos importantes. Y el comunicador tiene que entender cómo funciona el cerebro, porque es a donde debemos de apuntar. No son a las metáforas, sino es al cerebro al que debemos de dirigirle todos los mensajes. Y esto es una técnica que, a base de la resonancia magnética funcional, puedes medir el desempeño a través de oxígeno y sangre. Y es como consume el cerebro y cómo procesa información. Y como ustedes podrán saber, el 90% del consumo del cerebro es por la parte visual. Y eso tiene grandes retos. Podemos nosotros identificar y consumir imágenes en 13 milisegundos. Podemos reconocer patrones, podemos identificar caras, y es uno de los aparatos más eficientes porque con tan solo una cuchara de azúcar tú puedes y tienes la energía necesaria para procesar toda esa información. Pero, ¿por qué el cerebro? Porque el cerebro procesa las imágenes totalmente diferentes a lo que es un texto. Ustedes reconocerán esta pintura, es de la caverna de Lascaux. Hace 30,000 años nuestro cerebro está acostumbrado a consumir y a generar imágenes, desde glifos, dibujos, y poco a poco, hace 7,000 años, el cerebro empezó a codificar un lenguaje, un texto, y empezó a procesarlo. Entonces tenemos en la balanza de la evolución 30,000 años versus 7,000 años. Y eso implica que nosotros procesemos las imágenes totalmente diferentes. Es decir, cuando el cerebro es activado por un estímulo como una imagen, lo procesa 60,000 veces más rápido que un texto. Y en base a eso, nuestro reto es entender y comunicar a las redes sociales nuestro mensaje. Y déjenme se los platico en imágenes, ya que el cerebro le encantan las imágenes. Lo que ustedes están viendo aquí es cuando ustedes abren su página de Facebook. Esto es lo que ustedes ven, información meramente chatarra. Y el ser humano ha estado obsesionado en procesar esa información, catalogarla, orientarla, discernirla, darle orden, generar un patrón y empezar a, al final del día, ver similitudes, interconexiones, patrones, y que tú vayas generando un discernimiento entre información y conocimiento. Hoy las redes sociales te generan mucha información chatarra y al final del día lo que quiere el ser humano es mapearlas, es entender y llevar de la información al conocimiento y tener una ola, un modelo, un parámetro muy claro para tú poder identificar qué es lo que está sucediendo en las redes sociales. Con esto, esa es una metáfora visual que les doy a ustedes para que puedan entender por qué en las redes sociales necesitamos una guía. Y esta guía es un radar. Ustedes están familiarizados con el radar. El radar es un instrumento que no se puede concebir en la aviación. Es decir, tú no puedes entrar a un avión si no tienes un radar. ¿Y qué hace el radar? El radar identifica cosas estáticas, en movimiento, con velocidad, con trayectoria, y tú puedes saber dónde están parados.
Lo mismo es en las redes sociales. A lo largo de mi trayectoria, lo que he visto es, desde el 2007 que abrí mi cuenta de Facebook, empecé a estudiar este fenómeno. Y lo que necesitamos es lo mismo. Es un instrumento para tomar decisiones, para que el piloto pueda saber dónde está parado. Y este radar cuenta de 4 cuadrantes, como lo vieron en la crisis de Todos Somos Simios. El primer cuadrante es el formato, es decir, cómo vamos a recibir la crisis. Ya sea una columna de un periodista, ya sea una foto, un video, y puede ir evolucionando poco a poco. Ahora que están muy de moda en las campañas electorales las llamadas telefónicas intervenidas ilegales, todo eso se procesa y tú necesitas saber de qué tamaño es la crisis. El siguiente cuadrante son los influenciadores, es decir, el periodista tradicional ha sido rebasado por el reportero ciudadano. Ya lejos está el día del telediario en donde te quedabas 6 horas viendo la televisión, ahora todo es bajo demanda y la gente tiene poder porque no solamente está consumiendo, sino está produciendo contenido. Y al ellos producir contenido, ellos son los dueños de la narrativa. Ya no las marcas, ya no las empresas, ya no el candidato, sino los propios ciudadanos están generando este contenido. Entonces, podemos aquí ver cómo tenemos desde los bots, que es una práctica muy ineficiente, muy priista, que están acostumbrados a resolver todo inflando números, para quedar bien con el jefe y decir, mira jefe, mira, tenemos 35,000 retweets, ¿no? Y por eso lo ponemos al final del cuadrante. Y luego tenemos al centro los verdaderos líderes de opinión. Tenemos medios convencionales y medios digitales. El siguiente cuadrante tiene que ver con el alcance de la crisis. Y el alcance te dice, o puede ser una cuenta personal, puede ser una comunidad de nicho, de un gremio, te puede escalar hasta un TT estatal, TT nacional, o un TT o un fenómeno global como el que vimos en el caso de estudios. Y por último, del radar, es el sentimiento. Y quizá es uno de los factores más importantes del radar. ¿Por qué? Porque si ya dimos y ya tenemos claridad que el cerebro es al que tenemos que apuntar y que el cerebro procesa imágenes totalmente diferentes al texto, lo importante es con qué emoción vas a acompañar esa imagen, con qué emoción vas a acompañar ese video. Y esto es un modelo que pongo a consideración. A partir de diciembre sacó el libro denominado Crisis Viral y pongo a consideración la suma de toda la experiencia que he tenido a lo largo de todas las personalidades con las que he tenido la oportunidad de trabajar, presentar esta metodología, porque precisamente esto es lo que diferencia a un comunicador, un community manager, que es muy diferente a un jefe de prensa. Nosotros tenemos que considerar desde el ecosistema donde se está desenvolviendo la crisis y tenemos que identificar varios activos que más adelante les voy a decir cómo. Pero prácticamente el radar lo que hace, no es una estructura, no es un gráfico, es una forma de pensar. La herramienta, si tú piensas bajo esta estructura mental y operas una crisis, vas a poder saberla controlar. No la puedes ni siquiera eliminar o matar, pero sí la puedes mitigar y la puedes ir orientando. Quizá la metáfora que mejor se puede acompañar es como un kayak. ¿Quién ha estado en kayaks? ¿Nadie? ¿Cómo es? Pues de repente le vas así y luego de repente, no traes una dirección. Es lo mismo en las redes sociales. Pero si tú tienes esta información, entonces, lejos de ver la primera lámina como teníamos toda la información dispersa, la idea es verla como la sexta lámina que está mapeado, integrado, codificado y que pueda tener sentido y que la información esté interconectada. Y eso te genera poder. Te genera poder en la toma de decisiones. Te genera poder a la hora de saber cómo reaccionar y qué decir
o si actúas o no actúas en medio de una crisis viral. Entonces, el centro del radar es el timing, cuándo suceden las cosas, el momento, el lugar, el simbolismo, cuándo ocurre esta información. Para esto, ¿cuál es el reto de los comunicadores? Contar historias que se viralicen. Si ustedes no logran contar una historia que tenga capacidad de viralización, entonces cámbiense de profesión. Porque entonces recurran al boletín, váyanse a un medio de comunicación y generen la nota y súbanla a su portal, pero si el comunicador no logra conectar con la gente a través de todas las herramientas que en el libro más adelante explico, son importantes. Y esto es muy importante porque necesitas medir las activaciones orgánicas y las transacciones culturales que suceden en las redes sociales. Si no las mides, estás ciego. Te voy a poner un ejemplo. Es como nadar. ¿Quién nada aquí? Levanta la mano. Ok. ¿Quiénes de ustedes se toman el tiempo y se cronometran? 1, 2, 3, 4. Los demás nadan a ciegas, no saben el desempeño, no saben cuántas vueltas le pueden dar, no saben si estás mejorando o no. Y el otro es una mente que trae orden, disciplina, meta y un objetivo. Entonces es la diferencia entre entrar a una crisis, medirla y tratar de sobrellevarla, y otra es entrar a una crisis a ciegas sin saber qué está pasando. Por ejemplo, este documental fue gracias al equipo de trabajo que tuvo conmigo en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. La habilidad y la capacidad de cada uno de ellos era integrar, medir, cuantificar y saber qué tan grande estaba escalando. A lo mejor para unos puede transcurrir un día normal, pero para el equipo de comunicación y para los community managers sí es una tarea importante informar de qué es lo que está pasando, y tú puedes estar en medio de una tormenta perfecta y no saber lo que está pasando. Entonces, para eso tenemos dos herramientas muy importantes. Si hay una cosa que quiero que se lleven, es esta gráfica. Las emociones es el mejor vehículo para viralizar un contenido. Y esto no lo digo yo, son estudios recientes. Y hay dos tipos de emociones, la positiva y la negativa. ¿Cuántas de ustedes han visto videos de risa? ¿Y qué es lo que le produce? Le produce un químico al cerebro, en donde hay más oxígeno y más sangre, en donde le interesa, y hay lo que le llaman los norteamericanos un arousal, aquí sería excitación, pero no quiero usar esa palabra, que es un entusiasmo por compartir. Dicen que cuando haces ejercicio, como le estás inyectando adrenalina, tiendes a compartir más. Entonces, mucho tiene que ver cómo viene la emoción, cómo viene el video, cómo es tu foto, si a la gente le va a dar odio, le va a dar una indignación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes les gustan, tienen mascotas? Muy bien. ¿Se acuerdan de ese video que mascota le dio la vuelta y cómo le daba la bienvenida al perro dándole cachetadas? Pues generó tal indignación, hubo una emoción que fue destinada al cerebro y literal causó una indignación y causó una viralización, que eso se transportó de lo virtual a lo real. Es decir, hubo una marcha, hubo gente y se generó todo un movimiento. Entonces, si ustedes pueden aprender a controlar, producir, crear contenidos que tengan estas emociones, entonces ustedes van a poder viralizar historias. Y para eso, el reto que tenemos para el 2018, porque se avecina una guerra electoral, aquellos que controlen los activos digitales son los que van a ganar esta guerra. ¿Y cuáles son los activos digitales? Identificar influenciadores.
Pero cuando digo identificarlos, significa reconocerlos, hablar con ellos, jalarlos, darles información, hacerlos tuyos, que sean embajadores y que ellos empiecen a manejar la marca. La segunda son identificar ecosistemas formales y no formales. Es decir, así como nosotros estamos organizados en cuadras y en viviendas y en fraccionamientos, lo mismo sucede en las redes sociales. Hay que saber identificar dónde están esos ecosistemas. Tercero, es muy importante saber cuáles son los drivers para hacer para hacer un contenido viral. No solamente tienes que contarlo, sino hay que saber qué palancas picar y mover en el cerebro para que puedan ser virales. Y necesitas identificar patrones culturales. Hoy todas las activaciones o son orgánicas o son pagadas. Pero si tú puedes identificar esos patrones, es decir, desde el loco de la cuadra que siempre está gritando y que siempre está hablando mal, pues ya sabes que tiene su cierta audiencia y ya sabes su tamaño y su expresión. Que aparte es muy importante tener al loco de la cuadra, porque si no, entonces no estarías vivo. Entonces, los que logren tener esos activos digitales son aquellos que van a ganar la guerra electoral. Muchas gracias, les agradezco su tiempo.